Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Fíjense cómo la palabra es muy exacta, ¿verdad? Cada vez me sorprende más nuestro Señor. Hoy precisamente estamos conmemorando como iglesia a uno de los 4 doctores, grandes doctores de la Iglesia de Oriente, San Juan Crisóstomo, que fue obispo de Constantinopla. Y este San Juan Crisóstomo toma el apelativo de boca de oro. ¿Por qué? Porque era muy elocuente a la hora de expresarse, a la hora de enseñar, a la hora de predicar el Evangelio. Era un celo profundo que tenía por la predicación, de manera que cuando se escuchaba, pues obviamente llevaba a la gente a la reflexión, que eso es lo importante de la predicación, no que te aplaudan como orador, no que te aplaudan como exegeta, no que te aplaudan precisamente porque eres elocuente, sino porque llevas a la gente a la reflexión profunda. Porque cuando llevas a la gente a la reflexión profunda, obviamente comienza un cambio interior en la persona. Y eso es lo que deberíamos, todos los que predicamos, llevar, ¿verdad? Esa sería nuestra meta, llevarlos a ustedes no al aplauso de uno, sino precisamente a que reflexionen y que se encuentren con el que es el Maestro, que es Jesús. Cuando logremos eso, entonces hemos cumplido con nuestro cometido como predicadores, ¿sí? Y eso era lo que hacía San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, ¿verdad?, tenía unos escritos profundos precisamente que te llevaban a comprender el misterio de la salvación, el misterio del Verbo encarnado, ¿no? Esas reflexiones profundas del Evangelio que hacía hasta hoy en día se toman como punto de partida para una reflexión espiritual profunda. Entonces, eso es lo bello de predicar, ¿no? Lo bello de predicar no es que tú tengas el reflector, sino llevar a la gente al encuentro de Dios. El predicador es aquel que es puente entre tú y Dios, donde pueden pasar absolutamente todos. Y es una responsabilidad profunda el peso de predicar. Por eso se insiste a los seminaristas que van futuros sacerdotes a que tengamos una profunda dedicación a la palabra de Dios, a la reflexión de Dios, a la interiorización en la oración y entonces hacer una buena exégesis de la palabra de Dios, que eso es nuestro deber, porque cuando no hacemos una buena exégesis, podemos llevar a la gente a la perdición.
Fíjense, pongo un ejemplo. Los falsos sacerdotes, los pastores protestantes, te dicen y te llevan a una verdad a medias, mutilando el misterio de la salvación. Y el problema es que tú, ¿verdad?, confías en esa persona. Un sacerdote que no se prepare en la exégesis, en la reflexión profunda de la palabra, puede regarla y hacerle mucho daño a la gente. Vean la responsabilidad que se tiene. Por eso pidamos por los sacerdotes para que sean fieles, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Por eso dice San Pablo, a ver, yo no me glorío en mí. O sea, yo no busco el aplauso. Esa es mi misión, predicar el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesús. ¿Qué hace San Pablo? Dice, es mi obligación, ¿verdad? Es mi deber. Ay de mí si no lo hiciera. Ay de mí si no predico. Y con esto San Pablo nos muestra precisamente que el hecho de profundizar en Cristo es llevarlo a los demás. Por ejemplo, yo siempre les he dicho, ¿verdad? No pasa aquí, pero pasa en otros lugares, ¿no? O sea, personas que andan en los diplomados, ¿no?, de Biblia, de pastoral, de qué sé yo, andan en todo. ¿Y de qué sirve si no lo compartes con el otro? O sea, tú podrás ser muy estudioso, pero si tú no lo compartes con el otro, de nada sirve. Porque en el fondo hay muchas personas que buscan el conocimiento para creerse más que los demás. Y no puede ser así. O sea, esa es nuestra misión. O sea, dice, ay de mí si no predico el evangelio. Imagínate, hoy en día, van a decir que siempre le tiro a los sacerdotes, si son mis hermanos, ¿verdad? No, pero yo hablo en general, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ponen a un laico a predicar, a celebrar la misa. No, esa no es la función del laico. La función es tuya como sacerdote. Y el problema es que la comunidad acepta. Eso no puede ser. O sea, tú no puedes aceptar una cosa que a lo mejor, bueno, hagan una reflexión o den un tema, pero la predicación del evangelio le corresponde ¿a quién? Al sacerdote. Si en tu comunidad el sacerdote ni se aparece y deja a un laico predicar, cuando lo vean, díganle, ¿verdad? Oye, padre, ¿tu función cuál es? Predicar, llevar el evangelio, enseñar. San Juan Crisóstomo así lo hacía. Y no le importaba que lo persiguieran y no le importaba que lo llevaran al tribunal, no le importaba. San Juan Crisóstomo, así como San Pablo y como los grandes padres de la iglesia, no tuvieron miedo y no escatimaron en predicar la palabra de Dios, aunque no le gustara a la gente. Porque el problema de hoy en día es que nos hemos vuelto, tanto la iglesia católica como las otras iglesias, se han convertido en mundanidad. ¿Por qué? Porque, como quiero que lleguen más adeptos, entonces les voy a hablar bonito, ¿no? Entonces, si yo veo que le andas poniendo el cuerno a tu marido, no pasa nada, me hago de la vista gorda. Si yo veo que no estás respetando lo sagrado, no pasa nada. Es decir, nos hemos adecuado al mundo. Y no, aunque te duela la predicación, aunque te duela, ¿verdad?, la enseñanza de Cristo, se tiene que decir la verdad. Porque si vas a escuchar solamente lo que tú quieres, nunca vas a cambiar, ¿sí? O sea, tienes que escuchar lo que es la realidad. Si estás mal y punto. Y se dice, no para juzgarte, sino para exhortarte a un cambio profundo, ¿no? O sea, imagínate una comunidad donde todos andan como perros y gatos, divididos, hablándose unos con otros, y tú no pones desde la palabra de Dios
un ejemplo, una exhortación, estás mal. Estás adecuándote al mundo. Entonces no, aunque nos duela, tenemos que predicar, porque como yo se los decía una vez, yo predico no para ustedes, me predico a mí mismo, y cuando viene el golpe, también es para mí, porque hay que poner a remojar las barbas, porque hay que poner a reflexionarse, porque tenemos que hacer un cambio, no podemos seguir siendo los mismos. El Evangelio te lleva a cambiar de vida, el Evangelio te lleva a superarte, el Evangelio te da herramientas para que tú puedas ejercitar tu vocación cristiana. Por eso dice Jesús, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? No. ¿Cómo puedes guiar a una persona si tú no profundizas en la palabra, si tú no haces oración, ¿verdad? Es como los papás en los catecismos, ¿no? O sea, ¿cómo le exiges a tu hijo que crea en Dios cuando tú no te das el tiempo para Dios? ¿Cómo le dices a tu hijo que no mienta cuando tú, ¿verdad? Estás mintiendo. No hay coherencia. No podemos guiarnos así, ¿no? Le dices a tu hijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? No robes. Ah, pero si me encontré en la casa 500 pesos tirado, tú, ¿verdad? Pues no, no podemos estar en esa incoherencia. Por eso dice Jesús, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? Claro que no. Una persona que no profundiza en la palabra de Dios no puede guiar en la palabra de Dios. Así de fácil. ¿Y cuántos pastores y cuántos sacerdotes no profundizan en la palabra de Dios y obviamente quieren guiar? Por eso hay mucha locura, ¿no? Por eso hay mucha, ya no ni religiosidad popular, sino más bien alteraciones al depósito de la fe. Por eso hay mucha, ¿verdad? ¿Cómo les diré? Pues ese cisma, ¿no? Todos esos sacerdotes que han sido cismáticos es porque no han comprendido la palabra de Dios y se llevan a los pobres feligreses entre las patas, ¿no? Estos sacerdotes, ¿verdad?, que se han separado de la iglesia, no es porque no hallen la verdad está. El problema es que la mutilen, por eso dice, si tú ves, ¿verdad?, la paja, antes de que veas la paja en el ojo del otro, ve la viga que llevas tú, ¿no? Y empieza esa dismisión, ese cisma, y eso es lo que daña a la iglesia, porque buscan el reconocimiento, ¿no? Porque buscan el aplauso y no buscan a Cristo. Entonces fíjense, ¿no? Todos estos que andan en el YouTube, por ejemplo, ¿no? Y lo digo abiertamente, después me va a hablar y va a decir, va, el padre Pistolas y tanta gente, tantos sacerdotes ahí, payasos, que no buscan a Cristo, buscan el aplauso para ellos. Y esa no es la predicación, porque se llevan entre las patas a tantos feligreses. Ah, como a mí no me gusta obedecer a la autoridad, ¿verdad? Pues le tiro a todos. Pues eso lo puede hacer cualquiera del mundo. Pero como les decía ayer, nosotros no somos del mundo, no somos iguales. Tenemos que comportarnos a la altura, ¿no? Y todos estos sacerdotes hacen eso. Cismas. Ah, como yo quiero ganar más y a mí que me alaben como el obispo, ¿no? Que ni lo alaban al obispo. El obispo es un servidor. Pero no han entendido la palabra de Dios. Porque no profundizan en la palabra de Dios. Una cosa que te aprendas la palabra de Dios y otra que profundices en la palabra de Dios. No es lo mismo. Vean a todos estos que andan, ¿verdad?, tocándoles las puertas, ¿no? Me decía ayer una señora, padre, necesitamos que nos enseñe este versículo porque pasan los protestantes y te lo dicen, literal, ¿no? Le digo, ¿y eso qué? Una cosa que te digan el versículo, ¿verdad? Tú te puedes aprender el versículo, ¿verdad? Pero no profundizar en el versículo. Tú te puedes aprender la Biblia, yo he visto a muchos
¿no? Les digo que estos vean a la locura donde llegamos con la soberbia, ¿no? Que no debe de ser una persona que anda ahí rebautizando, ¿no? Que porque ya tomó cursos de Biblia y ya es mejor que el Papa y que los obispos y que los sacerdotes, y te cita la Biblia, pero cuando tú le dices, ¿verdad? A ver, ¿y qué quiere decir esto? Ah, bueno, es que no, porque no profundizas, porque buscas el aplauso, porque tu soberbia te lleva a eso, y el celo pastoral de la predicación debe de ser profundizar en la palabra desde la oración y la implementación. Es decir, que todo eso les ayuda a ustedes a profundizar. Eso es lo que se busca. No se busca apapachar, se busca que tú profundices en lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, cuál es tu relación con los otros y cuál es la relación con Dios. Cuando logramos eso, que tú te encuentres con Cristo, hemos hecho una buena predicación. Cuando no lo hacemos es porque algo nos falta: oración, humildad, qué sé yo, obediencia. Estos grandes padres de la iglesia no son doctos, es decir, no porque sean elevados en sus escritos, sino porque supieron poner en práctica la palabra de Dios, porque supieron ser humildes, porque supieron reconocer que el aplauso no es para ellos, sino para Cristo, y porque supieron reconocer que ellos solamente son instrumentos de Dios para llevar el Evangelio al mundo. Cuando estos y todos nosotros actuales sacerdotes comprendamos eso, entonces nuestra iglesia comenzará un proceso profundo de cambio interior. Pidámosle a Dios que nos ayude, a ejemplo de San Juan Crisóstomo, a ser ejemplo vivo del Evangelio, con nuestra palabra, con nuestra oración y con nuestro testimonio. Que así sea.